Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sé que hacía muchísimo que no publicaba un vídeo en el canal, pero justo después del último vídeo que publiqué, Wizards hizo una serie de anuncios que a partir de 2025 va a haber 6 sets en estándar, que la mitad de ellos van a ser de Universes Beyond, y además eliminaba Pioneer del panorama competitivo del 2025 justo después de haberlo metido en el Arena. Bueno, unos más que otros, pero me parecen todos unos cambios terribles. Y ya veré cómo me reconcilio con la empresa y con el juego por estos cambios que hacen que a mí no me guste nada el nuevo enfoque que se le está dando al juego. Pero bueno, como mientras sigo jugando, me ha parecido relevante volver a publicar algún vídeo porque el fin de semana pasado gané la plaza a Bolonia, al RC de Bolonia, en un RCQ con esta lista que tenemos en pantalla. Esta lista de Orzhov Aristocrats, que es una lista muy diferente a lo que estamos ahora mismo acostumbrados en el panorama o en el metajuego de estándar, si estáis jugando estándar, ¿no? Entonces, hoy voy a dedicar este vídeo a hablar de esta lista y a daros un poco consejos para jugar, porque es un mazo, como digo, muy diferente. Y probablemente haga otro vídeo en el que comente algunas rondas jugando con el mazo para ver un poco la lógica, ¿no? O un poco el enfoque y la estrategia que tenemos que seguir jugando esta Orzhov Aristocrats. La lista que jugué es prácticamente la que tenemos en pantalla. Pero antes de hablar de las listas y de los cambios que le hice, porque yo no inventé esta lista, o este mazo como tal, voy a hablar un poco de en qué consiste este mazo, ¿no? Pues porque como veis, hay, bueno, pues 20 tierras, hay 4 hechizos que no son tierra, que son este Rise the Past, un hechizo de Foundations que a mí me parecía súper bueno. Creo que antes o después tenía que empezar a ver juego porque creo que tiene mucho potencial. Y el resto son todo criaturas, salvo los 3 Enduring que no podemos revivir con el Rise. El resto son todo criaturas de coste 2 o menos. Entonces no llevamos respuestas, no llevamos removal, no llevamos counters. Llevamos un plan muy proactivo de un montón de criaturas pequeñas que individualmente son bastante malas, pero entre ellas tienen una gran sinergia. Entre ellas todas, pues con este hacemos surveil, con este vamos a robar, con este le vamos a sacrificar y vamos a dopar. Entonces, consiste en eso el mazo. Es prácticamente un mazo de bichos que va a intentar pasar por los lados porque tiene capacidad para pasar por los lados, pero si las mesas se vuelven muy anchas, porque se quedan con muchas criaturas para defenderse, nuestro oponente, como no tenemos forma de acabar con esas criaturas, pues entonces aprovechamos el alcance que nos dan los efectos tipo Blood Artist, a pesar de que estemos en el año 2025, sí, con el Blood Artist que tenemos en Foundations, el Vengeful Blood Witch, y otro efecto muy parecido con el As Ilkor, Sadistic Pilgrim. Entonces, esos efectos, esos triggers de ir drenando vida a nuestro oponente nos van a dar ese alcance que necesitemos cuando nuestras criaturas, ya por así decirlo, el plan de la horda ya no sea lo suficientemente bueno, ¿no? Porque muchas veces si se quedan muchas criaturas a bloquear, pues eso no va a poder suceder. Claro, todo esto se ve potenciado cuando la partida vaya un poco avanzado si jugamos un Rise the Past. Vamos a revivir todas las criaturas que hayan ido al cementerio de coste 2 o menos y vamos a poder no solo aprovechar triggers cuando vayan al cementerio, sino cuando vuelvan a entrar otra vez volver a utilizarlos y podremos volver a revivir y a sacrificar, lo que viene a acabar siendo una Sacrifice que recuerda al antiguo mazo de estándar Rallied Ancestors, que fue un mazo súper bueno en su momento. No creo que este mazo tenga el mismo poder respecto al metajuego actual, pero es un mazo que recuerda a ese, ¿no? Y creo que es un buen tier 2 a tener en cuenta. Y como me encantan los tier 2, pues vi una lista y decidí jugar este mazo. Le he dado 2 oportunidades en 2 RCQs y en la primera me estampé y en la segunda me he clasificado. Entonces, con esto ya enlazo al siguiente tema, es que para hablar de la lista, siempre me había gustado esta carta y había estado intentando hacer mazos en torno a esta carta y un poco de este tipo, pero creo que le faltaban cosas y lo había abandonado ya hace tiempo. Esto fue cuando salió Foundations y hace 2 semanas en la preparación para el Pro Tour me encuentro con esta lista que voy a poner aquí,
Esta es la versión que yo vi en Twitter, no recuerdo ahora mismo el autor que la publicó, pero puso esta lista. Y yo la vi y dije, uff, esta lista está bastante bien. Olvidaros del site, ¿vale? Porque el site no era así. No recuerdo todas las cosas que llevaba el site, la original. Pero el main deck, el mazo principal, era el que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Estamos viendo además que, claro, muchísimas inclusiones de Etherdrift. Hay 20 cartas de Etherdrift, si contamos el Birch. Y luego tenemos el Gasgastler, Zaur y los Bloodghast. Ah, bueno, y también el Nesting Bot, que se me olvidaba. Es decir, que mete también una nueva mecánica a este mazo, que es el de arrancar los motores, porque tenemos 12 cartas de arrancar los motores, como podemos ver, el Nesting, el Zaur y el Gasgastler van a disparar esta habilidad y son muy buenas. O sea, es una mecánica bastante buena en este mazo, que al llevar tantas criaturas vamos a poder conseguirla una vez que se dispare y que arranquemos los motores por primera vez bastante fácil. Y además, lo que nos aportan dos de las cartas, como son Zaur y el Gasgastler, es que también son más sacrificadores, que era una cosa que le faltaba a este mazo. Solo teníamos a Bartolomé del Presidio, que es súper bueno, quizá el mejor efecto, la mejor criatura con este tipo de efectos de sacrificar sin pagar maná que se haya impreso jamás. Obviamente tiene coste 2, pero nos pedía jugar estos dos colores, ¿no? Que no son precisamente los colores más jugados de estándar. Y ahora, aunque no sacrifica a la misma velocidad y la misma cantidad, pero estas dos criaturas también nos daban esa posibilidad. Total, vi esta lista y dije, esta lista me gusta bastante. Y la estuve jugando y le vi varias cosas que creo que había que cambiar, que os voy a contar porque a lo mejor en un determinado momento está bien volver a lo que era esta lista original. Llevaba 4 Bloodghast, como decía, y llevaba 2 Restless Fortress y 3 llanuras. Llevaba la lista que vi. Bueno, yo aquí vi varias cosas cuando empecé a jugar partidas que no me gustaron y que por eso acabó evolucionando a la lista que habéis visto al principio, a la que ahora mismo vuelvo. Y quiero explicarlo simplemente para que lo tengáis en cuenta por si tenéis intención de volver a estos cambios. Para empezar, las 3 llanuras se me hicieron muy pesadas jugando Bloodghast, porque muchas veces el doble coste negro pues era muy difícil. Y decís, bueno, pues el Bloodghast lo que quieres es tirarlo al cementerio y revivirlo con tierras. Vale, sí, pero no hay ninguna forma de descartarlo. O sea, cuando el Bloodghast caía al cementerio con los Surveil, ya sea los del Snarling o con Zaur, pues entonces, muy bien, caía al cementerio, bajábamos una tierra, revivía, estábamos metiendo carnaza que sacrificar o con la que hacer habilidades y aprovechar las habilidades de las criaturas gratis, ¿no? En la mesa. Entonces ahí genial. Pero, amigo, cuando te lo robabas o lo tenías en la mano inicial o no podías tirarlo al cementerio con los Surveil, esto era una piedra increíble en la mano. O sea, nunca querías girarte de 2 manas negros para bajar un 2-1 que no puede bloquear. Y se me estaba haciendo muy pesado en la mano. Además, tenía el mazo muchísimos más costes 2 que costes 1, cuando estaba viendo que se premiaba mucho hacer el doble spell en el turno 3 o siempre salir y hacer una jugada en el turno 1. Entonces empecé a ver que los Bloodghast, además, no solo se me hacían pesados para jugarlos en cualquier enfrentamiento, sino que además no me parecían muy buenos contra uno de los emparejamientos más duros, que son los mazos agro. Las monorred, las Gruul agro, que ahora en un rato, cuando diga los puntos fuertes y débiles del mazo, comentaré. Y además también llevaba este Restless Fortress como otra tierra que entraba girada, pero para agregarnos los dos colores, que tampoco me gustó demasiado, porque casi nunca había posibilidad de activarlo y de ponerse a pegar. El mazo tiene muchos mana sinks y muchas cosas para estar haciendo, más que mana sync, son cosas para estar haciendo sin necesidad de activar esto, y además tampoco te solucionaba las partidas porque el mazo tiende a que se formen mesas muy grandes en las que nuestro oponente se queda a bloquear y bueno, vale, pues pegaba, le drenaba de 2, pero me bloqueaban y tampoco, y a lo mejor hasta me mataban la tierra. Y decidí cambiarlo por algo que venía mucho, mucho mejor, y este cambio estoy muy orgulloso, que vamos a pasar ya a la lista que estoy jugando ahora, que es esta, en la que los dos Restless se convertían en 2 Surveillance. Esto no solo me parece que va mucho mejor la posibilidad de hacer el Surveil, que nos viene bien para el plan del mazo, sino que además
casan muy bien con los Birds, porque había veces que me robaba unos Birds y tenía el Restless o tenía una Painland como el Case of Coilos y no tenía el doble mana blanco para jugar un Enduring en el turno 3. Eso no me gustó nada, y entre eso y las llanuras, pues cambié a los Surveillance y quité, como habéis podido ver aquí, los Bloodghast. Se me estaban haciendo demasiado pesados y entonces ahora ya no me molestaba llevar 3 llanuras. Ahora que había cambiado los Bloodghast y que ya no había nada que me pidiera el doble mana negro y de esa forma, ¿no? Claro, lo cambié. Los Bloodghast eran carnaza, ¿no? Para ir sacrificando en el mazo, y los cambié por 2 Infestation Sage más, que solo llevaba 14 costes 1, y ahora en esta lista hay 16. 16. Se iguala. Y los otros 2 Bloodghast fueron 2 Elas Ilkor más. Estos los metí porque antes, llevando solo 6, había veces que incluso tenías el Rise de Past y si no habías tirado al cementerio 1 o 2 efectos de Blood Artist, no podías ganar con ese alcance que estaba mencionando antes. Entonces no me gustó, o sea, no me gustaron demasiado los Bloodghast y me gustó más meter más esos efectos. Es cierto que este bicho es legendario y llevar también 4 copias, cuando ya llevo 4 copias de otros bichos legendarios, es bastante duro. Pero no me molestaba porque si se mueren entre ellos, como los los vas a revivir con el Rise of the Past, también se ven entre ellas las criaturas. Entonces vamos a ganar también bastantes vidas y sobre todo es que necesitas tener efectos tipo Blood Artist para ganar todas esas partidas que se estancan, entre otras cosas, porque tú mismo las estancas con un montón de criaturas en mesa sin atacarse ni bloquearse demasiado, ¿no? Así que me gustó este cambio porque además esta carta era muy buena contra agro, todo lo contrario que los Bloodghast, que eran súper malos contra agro. Esta es la lista que jugué, a diferencia que en el site estaba jugando 2 Authority of the Consuls, si habéis visto la lista que publiqué en Twitter. Y no me gustaron nada los Authority of the Consuls, no me convencieron y metí el cuarto Sheltered y he sustituido el segundo por un Get Lost, que es como una quinta copia para hacer frente al hate que nos puedan meter en otros games, como por ejemplo Rest in Peace, ¿no? Entonces esto respecto a los cambios que hice, este fue por lo demás el site que jugué, aunque el mazo va bastante apretado y para que pueda funcionar nunca cambiamos demasiadas cartas del main y del side. Cogemos cartas muy concretas. Si vemos que nuestro oponente lleva Rest in Peace, meteremos los cazar comandos. Si vemos que nuestro oponente está jugando agro, meteremos los Sheltered by Ghost. Respecto a la configuración, ahora que ya he dicho los cambios, pues tenemos 8 bichos que son dobles, que nos dejan otro, que son los Infestation Sage y los Nesting Bot. Uno de ellos nos permite arrancar los motores, que son unos bichos ideales para ir sacrificando. También en el turno del otro, bloqueamos y sacrificamos para robar en el turno del otro con la Enduring. Tenemos los Gas Guzzler, como decía, en cuanto conseguimos la velocidad, son un sacrificador muy bueno y que nos va a dar muchísimas cartas. Y por lo demás es otro coste 1 para bajar rápidamente. Los Snarling Gorehound. Esta carta parece una tontería y parece un bicho de Limited bastante malo, pero es uno de los que nos permite estar controlando lo que vamos a robar todo el rato y estar tirando al cementerio, porque claro, no es Scry, es Surveil, que es la clave de este bicho. No estamos poniéndolo en el bottom, lo estamos tirando al cementerio, con lo cual podemos estar todo el rato buscando la carta que queramos robar, con cada token que entra, con cada bicho que entra, que normalmente suele ser el Rise o las tierras que necesitemos para llegar al Rise de Past. Y entonces todo lo que hemos tirado, ¡pam!, nos lo revivimos. Y luego tenemos 8 efectos Blood Artist. Este es directamente casi un Blood Artist solo con nuestras criaturas. O sea, es un poco peor, pero en esencia lo es. El Ascor no hace el mismo tipo de trigger, pero sí cuando mueren y también cuando entran las criaturas. Entonces es muy parecido, pero es un 2-2 Death Touch que nos defiende bastante bien. Cuando luego lo tiremos al cementerio y lo revivamos, pues va a haber todas las criaturas que entran junto a el Ascor, y entonces pues si revivimos 7, pues el Ascor y otras 6, pues ganaremos 6 vidas. Si hay varios el Ascor, pues 12 vidas, o sea, de esa forma, ¿no? Por eso digo que no molestan tanto las criaturas legendarias en la lista, llevas muchas copias, especialmente Bartolomé, porque o sea, es que es el mejor sacrificador que se ha impreso en Magic, yo creo, para este tipo de decks.
Entonces hay que llevar las 4 copias. Si uno lo tiramos al cementerio, no pasa nada, lo tiramos, o si se nos acumula en la mano, va a ser un bicho que se va a comer mucho removal. Luego cuando lo revivamos podemos directamente sacrificarnos toda la mesa para disparar todos los triggers con esto. Y Saur, que nos ayuda como otro sacrificador, aunque solo podemos hacerlo a otra criatura una vez en cada turno, en nuestro turno y en el turno del otro, puede aprovechar muy bien todas estas cartas que dejan otro bicho después de morir, porque podremos pues bloquear con uno de ellos, sacrificarlo, dejar otro bicho y hacer el surveil. Y mientras, pues a lo mejor hemos disparado otro de algún trigger de estos. Y si no, pues estamos ganando tiempo y a la vez poniendo criaturas al cementerio, que es lo que queremos. Y luego cuando tienes la velocidad al máximo, convierte todas tus criaturas en 2, o sea, en doble todo lo que no sea token. Es decir, cada vez que sacrifiquemos un Infestation Sage o un Steambot, van a ser 3 bichos. Vamos a dejar el servo y un zombie, o el insecto y un zombie. Y el mismo también se cuenta. Cada vez que sacrifiquemos cualquier otro bicho, o muera cualquier bicho que no sea token, dejaremos otro zombie. Con lo cual, claro, en cuanto tienes un Blood Artist o un Elascore, pues son 2 triggers por cada bicho, o incluso 3 en el caso de los que ya dejan otro bicho por sí mismos. El Rise de Paz, como he dicho, para revivir todo este tinglado de triggers y de cosas que os estoy contando, que ahora os daré unos consejos para ser claros jugándolo. Y para terminar, 4 Enduring, que es la única criatura que llevamos que no podremos revivir, con el Rise, como decía antes, pero que viene muy bien, porque prácticamente todas nuestras criaturas, salvo Zaur, disparan el Enduring. Y cuando sacrificamos cuando entran tokens porque hemos sacrificado otras criaturas o porque hemos bloqueado y entra otro token, también dispara el Enduring. Entonces nos da un motor muy bueno para robar muchas cartas, dejar ese 2-1 así resiliente, y además podemos intentar protegerlo gracias a Zaur, a Bartolomeo, incluso el Gas Gasler si tenemos la velocidad, aunque eso ya es para partidas un poco en los que vamos un poco más al late game y se alargan un poco más. Podemos sacrificarlo para protegerlo de los efectos de exiliar, y entonces que vuelva sí o sí como encantamiento y poder seguir robando cartas. Como veis, cada vez que ahora hablaba de una carta, hacía referencia a otra carta, estaba bien con esta, estaba bien con esta, estaba bien con la otra. Como os decía, un mazo que su principal ventaja competitiva es la sinergia entre toda esta vorágine, todo este circo de criaturas que acaban formando este mazo de Sacrifice o de Aristocrats. En el site ya he comentado que quité los Authority of the Consuls, pero 4 Cazar Comando me parece súper bueno para poder lidiar con cartas como Rest in Peace, como las aspiradoras estas que están jugando, de Dashmon, que no recuerdo ahora el nombre. Y en general todo el odio que pueda ser una pieza de odio para combatir el cementerio. Está muy bien, y luego incluso podríamos revivirlas otra vez con un Rise de Past. O incluso podemos sacrificarlos para destruir Temporary Lockdown, que puedan habernos bloqueado todas las criaturas que teníamos en la mesa, nos ha pillado sin la forma de sacrificarlo, y entonces están en el exilio y tampoco van al cementerio para poder revivirlas. Entonces, pues, si vemos que nuestro oponente lleva Temporary Lockdown, están muy bien los Cazar Comando. Getlos como una pieza versátil para removal y una quinta copia para destruir ese tipo de cartas que estoy diciendo. Los 4 Sheltered by Ghost para combatir el agro, que muchas veces va a poder matarnos el bicho al que le ponemos el Sheltered by Ghost. Es imposible, o sea, es importante, no imposible, es importante ponerle el Sheltered by Ghost a una criatura normalmente cuando el otro está tapeado y está metiéndonos mucha presión. Y lo que nos va a hacer principalmente es comprarnos turnos. Vamos a poder exiliar un ratón, vamos a poder exiliar un Manifold, vamos a poder exiliar ese bicho que nos está metiendo mucha presión. Nos lo vamos a quitar un turno al menos. Si quiere volver a recuperarlo, tendrá que pagar el War y gastar todo su turno. Y nos vamos a ganar unas cuantas vidas por el camino. En definitiva, ganar tiempo para poder llegar a jugar un Rise de Paz, que suele ser definitivo en casi todos los enfrentamientos, si ha ido la cosa normal y hemos ido tirando o han ido muriendo nuestras criaturas en los primeros turnos. Ya digo que cada vez la principal ventaja es del mazo, aparte de la sinergia, es que luego podemos revivir toda esa sinergia desde el cementerio con el Rise. Dures, por si queremos prevenirnos de counters, de cartas
tipo Sunfall o Temporary Lockdown, aunque también os voy a decir que los he jugado poco, los he metido poco y al final es mejor protegerse de otra forma. Pero bueno, ahí están, porque también hay mazos, por ejemplo, que es también por lo que va esta pieza. Diríais el Mirror, bueno, se está jugando este mazo, lo estoy jugando yo y 4 locos más de momento, entonces no creo que pueda considerarse que haya que tener presente el Mirror. Pero meter esta carta o esta va también un poco porque ahora sí que se está poniendo muy de moda un mazo con el que vamos muy mal, que es el abuelo Sawakenin, que acaba reviviendo la omnisciencia. Entonces con esto podemos intentar descartar el abuelo Sawakenin o incluso atacar el cementerio para que no nos lo pueda revivir. Porque ahí sí que nos va a combar mejor él que nosotros, porque nosotros nos viene muy bien estar jugando contra mazos de criaturas, de te bloqueo, va al cementerio, pero ese mazo le da igual las criaturas. Entonces puede jugarnos un Temporary Lockdown o simplemente ir a lo suyo, revivirnos de turno 4, de turno 5 en omnisciencia y nos gana. Entonces, bueno, estos slots del side iban un poco para ese tipo de mazos, ¿no? Porque como podéis ver, al final los que más he usado o los que más vamos a usar en los mazos que se están jugando, que son tier del meta, es esta primera columna. Y para terminar aquí con la pantalla de la lista, quería hablar de los puntos fuertes y débiles, aunque con todo lo que estaba hablando ya de estas cartas, creo que se puede ir intuyendo. El punto fuerte, o uno de los puntos fuertes que tiene, es que este mazo va muy bien contra todo el que quiere ponerse reactivo, o contra todos los mazos que quieren hacer un loop reactivo. Hemos estado viendo todos estos mazos ahora que se han estado jugando mucho de Dimir Bones o Spare Pixie, que están todo el rato, pues te voy a tirar este removal y ahora me lo voy a recuperar, y ahora con el Disdown Big Enough te voy a devolver esto a la mano, y aquí, ¿qué es lo que pasa? Que a qué le tiras el removal entre toda esta pila de basura, por así decirlo. Es durísimo tirarle un removal, ya no digamos a uno de estos bichos dobles, que no vas a querer tirarle un removal nunca, sino incluso a un perro de estos, a un Gasgasler, y eso que el perro todavía nos indaga, ¿no? En el cementerio. Entonces al final pues se vas a tirar a Bartolomé y a alguno más. Pero es que todo lo demás son bichos terribles que aprovechan precisamente que sean tan terribles para ser buenos con los demás. Entonces todos los mazos que quieran intentar quedarse a te voy a tirar aquí un removal, te voy a controlar los bichos, no, o sea, son buenos emparejamientos todos. No, es muy difícil que te ganen a este mazo, cualquiera de esos mazos, a menos que meta odio muy muy específico en el side. Entonces ese tipo de mazos que estaban muy de moda ahora mismo, creo que va bastante bien. Creo además que se defiende muy bien de todos los, también de mazos que te intenten atacar con criaturas. Y prácticamente cada vez que resolvemos un Rise the Past, si las cosas han ido normales o como tienen que ir en la partida normalmente, como tiene que desenvolverse una partida normal jugando este mazo, vamos a ganar. Entonces esos son puntos muy fuertes. Es prácticamente un mazo de bicherío, de chinches, que cuando juguemos una carta ganamos. Pero claro, eso mismo también puede ser su punto débil. Hace que muchas veces el mazo sea muy dependiente de esta carta y que haya muchas partidas que vamos a intentar buscarlo, que al final no tenemos los perros para el Surveil y que si no encontramos el Rise the Past no ganamos. Especialmente contra los mazos con los que hay que correr mucho, como por ejemplo es agro. Porque al final si las partidas se van muy largas, antes o después vamos a encontrarlo y sobre todo en el Game 1 todas nuestras criaturas van yendo al cementerio. Entonces en cuanto resolvamos uno de estos, ganamos. Pero ¿y si no lo encontramos? Pues ese puede ser uno de sus puntos débiles. Y sobre otro punto débil es que en uno de los que creo que son los peores emparejamientos que tiene el mazo, que son los mazos agro, como decía antes, y no es per se porque sean mazos agro, es porque los mazos agro actuales, todos estas Gruul agro, Gruul mais, Boros mais, Mono red, como queramos llamarle, porque sabemos que hay varias versiones, tienen muchos efectos de arrollar y eso sí le duele mucho a este mazo, porque al no llevar removal, si nosotros vamos a poner un cuerpo 1 para defendernos de este ratón y le pone un Monster Race o con el Manifold le ha dado doble strike y arrollar, pues no tenemos forma de ganar esos daños, porque todos los daños por encima de la resistencia gracias al arrollar nos entran a nosotros. Entonces, a pesar de que digas, bueno, hay triggers que vamos ganando vidas y este bicho tiene lifelink, no es un pairing nada fácil. De hecho, diría que es de los pairings más complicados y por eso, especialmente, sobre todo, si no encontramos el Rise de Pass pronto para jugarlo de turno 4, de turno 5 o de turno 6 si hemos podido aguantar un poco la embestida. Por eso el Shelter of the Ghost, el Sheltered by Ghost, nos compra turnos en ese emparejamiento. Entonces, esto es un poco el resumen.
muy bueno contra mazos que intenten ir al value, porque este mazo ataca de forma muy distinta a todo lo que habíamos, o todo lo que se estaba jugando en estándar. Y la debilidad, bueno, más allá de la obviedad de obviamente las cartas de side que nos van a meter contra el cementerio, pero eso ya más o menos lo tenemos previsto y se podía intuir, ¿no? Pero la debilidad en los mazos agro, gracias a todos esos efectos de arrollar, y que puede ser un poco dependiente del Rise de Past. Y respecto a los consejos que os voy a dar, van a girar en torno a 3 aspectos que yo creo que son las 3 mayores dificultades que hay o que yo me he encontrado a la hora de jugar el mazo, ¿no? Que son en 3 aspectos concretos. Uno de ellos es qué hacer con los triggers de Surveil, tanto con el Snarling como con Zaur, cuando estamos haciendo los Surveil o incluso con las Surveillance, qué queremos dejar arriba y qué queremos tirar abajo. Esto tiene un poco su miga, pero os voy a dar primero lo que yo creo que es la línea general y luego algunas excepciones. En general, lo único que queremos dejar arriba es tierras, si no tenemos 4 tierras, que son entre 4 tierras entre lo que tenemos en la mesa y en la mano, porque vamos a necesitar las 4 tierras para el Rise, o el Rise si no tenemos el Rise. Si ya tenemos el Rise en la mano pero no tenemos las tierras, todo abajo. Todo lo que encontremos que no sea una tierra, todo al cementerio, porque luego va a potenciar nuestro Rise. Si todo eso lo vamos a revivir. Y las tierras, solo necesitamos 4. Si ya más de 4 tierras, el mazo en general no quiere. Alguna vez vamos a tenerla, pues porque vamos a robar y eso. Pero no necesitamos encontrar más de 4 tierras. Así que si tenemos el Rise, a buscar las tierras. Que ya tenemos las 4 tierras pero no tenemos el Rise, a buscar el Rise. Todas las tierras y todas las criaturas, todas al cementerio. ¿Cuál es la excepción a esta regla general de qué hacer con los Surveil? Pues cuando no... O sea, cuando la jugada que podemos hacer al siguiente turno, por ejemplo, si estamos haciendo el Surveil al final del turno de nuestro oponente, porque hemos sacrificado, o porque hemos bloqueado y sacrificado, y vamos a poner un token, o porque hemos sacrificado con Zaur, ¿qué queremos? ¿Cuándo queremos dejar algo que no sea ni una tierra ni un Rise en estos casos? Pues cuando en el turno inmediato al que estamos haciendo el Surveil tenemos una buena jugada en plan para hacer un doble spell, y además ese doble spell, esas 2 criaturas, nos van a permitir indagar más, porque dispararán otros triggers. Entonces ahí sí que tenemos que pararnos a pensar y decir, a ver, ¿qué voy a hacer el siguiente turno? Porque si tiro todo abajo y ya tengo las tierras y yo lo que quiero es intentar encontrar el Rise, por ejemplo, no quiero arriesgarme a robar otra tierra, porque eso podría ser terrible, robarse una tierra, la 5ª tierra o la 6ª tierra. Entonces, ahí sí que puedes pensar, ¿cuál es la criatura? ¿Qué voy a hacer? ¿Esta criatura la voy a jugar el siguiente turno? Porque si estamos en el turno 2 y vamos a poder hacer un Infestation 6 o otro bicho que deja otro bicho, vamos, un coste 1 cualquiera y otro coste 2, y con eso vamos a poder seguir haciendo Surveil, entonces bien. Entonces bien, porque seguimos indagando en el mazo y no nos arriesgamos a robar algo malo si lo que está en el top no es de lo que nos interesa, ¿no? Entonces, para mí esta es la única excepción a no buscar la tierra o el Rise, en función de si ya tenemos las 4 tierras o no. Es si inmediatamente después vamos a tener una buena jugada para defendernos y seguir explotando las sinergias de nuestras criaturas. Siempre con la mente pensando en vamos a intentar buscar el Rise. Pero si esa jugada nos va a dar un buen turno y a la vez nos va a ayudar a encontrar el Rise para el siguiente o para dentro de 2 turnos, perfecto, ahí bien. Pero nunca os quedéis criaturas en el top por acumularlas en la mano. En plan, un spell, pues esto me lo quedo en la mano porque así dentro de 2 turnos puedo volver a hacer esto. No. Si no vais a jugar inmediatamente la criatura o no os va a dar una ventaja y una sinergia prácticamente inmediata en el siguiente turno, a cementerio. Todas esas criaturas a cementerio. El siguiente bloque o el siguiente aspecto en el que yo he visto que hay que pensar bastante en el mazo y que tiene su dificultad es la secuenciación de las criaturas, que además va estrechamente relacionado con la mecánica de arrancar los motores. Voy a empezar porque, por ejemplo, cabría esperar que el Gas Gasler, que es un león de la sabana que entra girado y que arrancamos los motores, siempre que lo tengamos en la mano inicial, va a ser la primera carta que juguemos. Si es el único coste 1, sí. Pero si tenemos cualquier otro coste 1 y vemos que el mazo lleva muchos costes 1, entonces a lo mejor no. Hay que pensar contra qué estamos jugando. Principalmente porque si estamos jugando contra un mazo que también va a ser más o menos proactivo, que nos va a bajar bichos,
entonces es mejor bajar primero el perro, porque aunque luego el Gas Guzzler pegue de 2 y vaya a entrar girado, el perro tiene la evasión de amenazar. Entonces hacemos turno 1 el perro, turno 2 el Gas Guzzler, vamos a disparar el trigger del perro gracias al Gas Guzzler, así que vamos a poder mirar el top y ver si nos interesa o no. Y como el Gas Guzzler nada más entrar va a iniciar la velocidad y el perro al pegar, gracias a la amenaza, aunque nos bajaran una criatura, va a volver a hacer un daño y con eso vamos a subir la velocidad, ya estamos en velocidad 2, no hemos metido ese dañito de más, pero es que el Gas Guzzler luego cualquier token de Nutria, por ejemplo, con un talent, ya bloqueaba al Gas Guzzler y lo vamos a perder, pero al perro no. Entonces, si hubiéramos hecho lo contrario, habríamos perdido un trigger y a la vez tampoco habríamos conseguido, a lo mejor ni siquiera habíamos conseguido subir a velocidad 2 y no dejar un bicho en la mesa. Entonces esto es relevante. Por ejemplo, si nuestro oponente juega cartas como Cut Down o puede llevar cartas como chispas de coste 1 o cosas así y está enderezado y nosotros vamos a hacer nuestro turno 1 y ha hecho turno 1, tierra enderezada, vas. Pues entonces ahí no renta bajar el perro a menos que sea el único coste 1 que tengamos en la mano. ¿Por qué? Porque vamos a hacer útil su turno, va a tirarnos un Cut Down o una chispa y nos va a matar al perro. ¿Qué diréis? Bueno, ¿nadie quiere matar al perro? Bueno, nadie quiere matar al perro, pero a la gente quiere matar aún menos a un Nesting Bot o a un Infestation Sage. Entonces, mejor en una situación así bajar uno de los bichos que deja otro bicho. En especial el Infestation Sage, o sea, el Nesting Bot, porque también nos inicia la velocidad. Entonces bajamos el Nesting Bot, nos inicia la velocidad, ¿y ahora qué? ¿Va a tirar al final de nuestro turno un Cut Down al Nesting Bot? Eso sí que es terrible. Eso sí que es maravilloso que nos lo haga. Si va a gastar una carta en media carta nuestra. Como mínimo tendrá que tirarlo en la siguiente fase de combate nuestra. Cuando peguemos con el Nesting Bot y diga, no quiero que la velocidad suba 2, ahora le tiro esto. Pero le hemos hecho malo o le hemos inutilizado el turno 1. Con lo cual veis que no es baladí qué criatura bajar, o sea, tiene importancia la forma en la que secuenciamos las criaturas. No es simplemente coste 1, a la venga, a la mesa, ahí todo, bajarlo sin pensar. No, porque además, muchas veces, si no encontramos el Rise o tenemos que estarlo buscando, puede que tengamos poco margen de maniobra para defendernos si el mazo que tenemos delante es proactivo. Entonces, si vamos cometiendo fallos o vamos desaprovechando sinergias y pequeñas ventajas en los primeros turnos, luego se nos van a ir haciendo bola y los vamos a lamentar o nos vamos a arrepentir cuando luego tiremos un Rise o avance la partida y digamos, ay, si hubiera hecho de esta forma habría tenido 2 o 3 Surveil más y entonces a lo mejor ahora estoy reviviendo 2 o 3 criaturas más. Entonces, muy importante. De cara a conseguir la velocidad, he puesto la secuenciación, sobre todo pensando en conseguir la velocidad. No es lo principal, se puede ganar perfectamente sin conseguir la velocidad, es mucho más importante, como digo, buscar el Rise, aunque la velocidad nunca consigamos la velocidad máxima, eso no es un problema, pero si tenemos la posibilidad de hacerlo, cuanto antes la consigamos o intentar conseguirla, mejor. Por ejemplo, sacrificando al final del turno, si vemos que la partida se va a empezar a atascar y queremos conseguir la velocidad, sacrificando un Infestation Sage para hacer un Surveil, y entonces así... o simplemente ponerle un contador a Bartolomé y así ponemos un 1-1 vuela que nos va consiguiendo y nos va haciendo ese dañito que nos permite conseguir la velocidad. O si creemos que nuestro oponente nos va a bloquear y vamos a pegar con uno de estos bichos, bajar antes de atacar un Blood Artist, un Vengeful. Y entonces si bajamos ese o un Elas Ilkor, ahora tiene que decidir, ¿qué bloquea? Bueno, vale, pues entonces se muere, te hace un daño, porque no solo es con daño de combate, también vale con uno de los triggers de estos efectos Blood Artist, de drenar vidas. Entonces así seguimos en la velocidad. Esto respecto a la velocidad. Pero también la secuenciación importa mucho de cara a defenderse de determinadas respuestas que pueden tener nuestros oponentes. Por ejemplo, todos los hechizos que dicen o de tipo exilio algo. Torch the Tower, Temporary Lockdown, Leyline Binding, Sunfall, cartas de side, como mencionaba antes, el -2/-2 y exiliar lo que vaya al cementerio. Esas cartas tenemos que estar pendientes, al ser un mazo que no tenemos casi respuestas, tenemos que estar pendientes de en qué momento nos pueden jugar esas cartas, si es que nos las pueden jugar. Y entonces intentar maximizar, o sobre todo intentar hacer esas cartas lo peor posible. Si creemos que el mazo de nuestro oponente lleva Torch the Tower, a lo mejor de turno 2 no hay que bajar un Blood Artist, sino que hay que bajar un Bartolomé o un Zaur
y que nos tire el Toss the Tower ahí. Y si no nos lo tira el Toss the Tower, en el siguiente turno hacemos un Enduring Innocence y ya si nos intenta tirar el Toss the Tower al Enduring, lo podemos sacrificar y va a volver como encantamiento, haciendo que el Toss the Tower sea una carta mala. De ser una carta muy buena a ser una carta mala. Si, por ejemplo, estamos jugando contra Mono White o contra Overlords y creemos que nuestro oponente está ahí aguantando o va a esperar para el turno 5 hacer el Sunfall, no juguéis el sacrificador si solo tenéis uno, tipo Bartolomé, tipo Zaur, de turno 2 o de turno 3, para meter presión y que os tire un removal a eso. Jugadlos justo el turno antes de que pueda caeros el Sunfall. Porque así, si vosotros llenáis la mesa de un montón de criaturas que si tiraran un Sunfall las exiliaría todas, o un Temporary Lockdown o algo similar, y antes de que nuestro oponente pueda jugar esa carta, nosotros bajamos a Bartolomé o bajamos a Zaur, cuando tire el Sunfall, especialmente si es el vampiro, el Bartolomé, podemos sacrificar toda nuestra mesa. Sacrificamos toda nuestra mesa y lo que exilia es el vampiro. Y todo lo demás se va al cementerio. Por el camino podemos disparar un montón de triggers, a lo mejor de Surveil, o incluso limar y drenar varias vidas a nuestro oponente. Y si no llegamos a bajar el sacrificador, o lo hemos bajado antes y se ha comido un removal antes de que caiga el Sunfall, pues entonces nos tira eso y nos exilia toda la mesa. Y entonces es terrible. Y ahí sí que podemos perder la partida en ese tipo de jugadas, porque esas cartas hacen mucho daño a este mazo. Y el último aspecto en el que quería comentar o dar una serie de consejos es que tiene que ver, o sea, están todos relacionados, porque al final todo, como habéis visto, es un mazo en el que saltan muchos triggers, pues es precisamente esto, es ordenar o cómo ordenar los triggers que saltan. Cada vez que jugamos un Rise the Past, pues hay veces que a lo mejor hay 60 triggers. Lo que pasa es que muchos de ellos son lo mismo. A lo mejor han entrado 2 perros o han entrado 2 Elas. Y entonces tenemos 20 triggers de ganar vidas y 20 triggers de Surveil. Bueno, vale. Ahí probablemente queramos buscar un segundo Rise the Past o lo que sea. O si no queremos dequearnos porque no vamos a tirarlo todo, pues bueno, en cuanto veamos una carta buena que nos vale después, pues la dejamos en el top. Pero normalmente buscamos un segundo Rise the Past. Pero es importante poner primero los de ganar las vidas, poner los de Surveil. Pues a lo mejor entre los de Surveil y ganar las vidas no es importante, pero sí puede ser muy relevante, por ejemplo, los Enduring Innocence con los Surveil. Si nosotros tenemos un perro y bajamos un Enduring Innocence y luego bajamos otra criatura, van a saltar 2 triggers a la vez, el del perro y el de robar. Pues vamos a ordenarlo en función de lo que tengamos, de lo que sepamos, ¿no? No sabemos lo que hay en el top, poned antes primero el de Surveil y luego el de robar. Entonces así, primero hacemos el Surveil, vale, esto no me interesa, al cementerio, y ahora robo una carta. Que ya sabemos lo que hay en el top porque hemos hecho un Surveil previo y lo hemos dejado y ahora en el turno del oponente estamos sacrificando después de bloquear o estamos haciendo otro trigger de Surveil, pues entonces ordenarlo al revés. Si ya sabes lo que hay en el top, primero ponéis en la pila el de Surveil y luego ponéis el de robar. Entonces se resuelve primero el de robar, robáis, que ya sabíais que esa carta estaba en el top, y ahora hacéis un nuevo trigger de Surveil, o si son varios triggers de Surveil, pues varios, para volver a modificar el top. Pero no tiene que ser siempre igual, no tiene que ser siempre primero el Surveil y luego robar, ¿no? Si ya sabes lo que hay en el top, al revés. Primero roba y luego Surveil, y así te estás volviendo a colocar el top después de haber robado la carta que previamente te habías colocado con los Surveils. Pues esto mismo, puede haber muchas situaciones en las que tenga que ver o que sea relevante poner uno u otro en la pila. Entonces, tenedlo muy en cuenta, porque cada vez haced un poco el ejercicio de que cada vez que entra algo, decir, vale, van a disparar tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. ¿Hay alguna posibilidad que pueda tener ventaja? ¿Me interesa primero conseguir esto? Porque a lo mejor tampoco sabemos lo que hay en el top, pero van a salir muchos Surveils. Pues decís, pues voy a poner la mitad de los Surveils primero, luego el de robar y luego otra mitad de los Surveils. Entonces primero me voy a ver. Porque claro, si encontráis una carta, ¿por qué digo hacer esto? Si encontráis una carta que os viene muy bien en los primeros Surveils, todos los demás Surveils los estás perdiendo porque el último ponéis el de robar. Pues ponéis, yo que sé, han salido 10 triggers de Surveil, o porque habéis hecho el Rise the Past, pues ponéis 5 Surveils. Venga, hacemos 5 Surveils. Hay una de estas que me interesa, perfecta, ya la dejo en el top. Ahora robo y ahora me hago otros 5 Surveils y ya me he robado la que quería. Pero entonces, veis, es relevante, puedes sacar mucha ventaja de cómo ordenar los triggers. Y es un mundo. Probablemente si empezáis a jugar este mazo especialmente en físico, porque en el online al final tienes que ordenar los triggers, pero todos te van a saltar automáticamente y entonces es más sencillo. Pero si vais a jugarlo en físico,
se os olvidarán triggers. Se os olvidarán triggers porque a mí se me han olvidado algunos triggers. Especialmente cuando ya tienes la velocidad y encima cada cosa que sacrificas también va a dejar otro zombie que entra girado, entonces dispara otros triggers. El de ganar la vida de la score, el del otro, el del surveil. Y hay que tener mucho cuidado con esto para poder recordarlo bien. Pero ya no. Mi consejo no es que no se os olviden los triggers, que es un buen consejo, pero este es como básico. Esto es simplemente practicar y cuando lleváis muchas partidas ya no se os olvidará ningún trigger o veréis. Sino, no solo es que no se te olviden, sino colocarlos bien. Ordenarlos bien para sacar la máxima ventaja. Y este es mi último consejo al respecto. Estos 3 aspectos yo creo que han sido los más complicados que yo he visto a la hora de jugar el mazo. Termino de nuevo aquí con la lista que he estado jugando últimamente. Si hago algún cambio más, pues probablemente lo publicaré en Twitter, si hago algún resultado con cambios, o si hago algún vídeo más respecto a este mazo. Como mínimo haré uno más, como os decía, para todo esto de lo que he hablado, verlo un poco en práctica en 1 o 2 rondas que haya jugado y lo comento. Y nada, espero que os haya gustado este mazo. Si os gusta, os ha llamado la atención, os invito a probarlo porque no hay ningún mazo parecido ahora mismo en estándar. Y creo que tiene su miga y que es divertido. Y sobre todo, mientras no sea conocido, creo que podéis pillar a muchas personas desprevenidas, sobre todo, y que no sepan un poco cómo combatirlo. Así que si lo jugáis, pues mucha suerte y nos vemos en próximos vídeos. Hasta luego.